La cultura de Estados Unidos de Norteamérica y sus diversas manifestaciones. Antes de hablar un poco acerca del tema, vamos a hablar un poco acerca de Estados Unidos. Estados Unidos es un país soberano constituido en una república federal constitucional compuesta por 50 estados y un distrito federal. La mayor parte del país se ubica en el medio de América del Norte, donde se encuentran sus 48 estados contiguos y Washington, D.C., el Distrito Federal entre los océanos Pacífico y Atlántico. Sus límites son: límite al norte con Canadá. Alaska limita al norte con el mar de Beaufort y con el océano Ártico. Límite al sur: México y Golfo de México. Alaska limita al sur con el Golfo de Alaska. El límite al este, el océano Atlántico, y el límite al oeste, el océano Pacífico. Estados Unidos es un país con un importante número de costumbres, algunas de ellas propias y otras adquiridas por otras culturas. Hablaremos de las tradiciones más importantes que existen en el país, así como del comportamiento de sus habitantes. Sus costumbres son: primera, saludan a desconocidos con la mano y sonriendo, y a los amigos con besos y abrazos. Segunda, se dirigen a alguien mostrando respeto con las palabras Miss y Mister, seguido del apellido de la persona. Tercera, son bastante puntuales y si se llega tarde es común avisar el retraso. Si eres invitado, es bien visto llevar un presente. Sus tradiciones son Navidad y Año Nuevo. Es una época muy importante en el país en la cual se decoran las casas con árbol de Navidad que suele ser natural, alrededor del cual se colocan regalos. Tradicionalmente el responsable de traer los regalos es Santa Claus, o en otros países también conocido como Papá Noel, el cual baja por la chimenea de las casas la noche del 24 de diciembre, colocando los regalos para posteriormente ser abiertos el 25 de diciembre por la mañana. Y el año nuevo tiene lugar entre la noche del 31 de diciembre y el inicio del año el 1 de enero. La segunda, Halloween. Esta se celebra la noche del 31 de octubre. Esta tradición fue traída por irlandeses al país en el siglo XX. En esta las casas se decoran con la temática de miedo y misterio, utilizando calabazas vacías, las cuales son talladas con caras tenebrosas. En esta los niños van disfrazados tocando de casa en casa y pronunciando la frase trick or treat, la cual quiere decir truco o trato. Las personas que abran la puerta de su casa deben darle golosinas a estos niños y si no, ellos podrán hacer una travesura. Tercero, la Pascua. La Pascua marca al final de la Semana Santa, aunque en la actualidad es una mezcla de una tradición religiosa y otra profana. El protagonista es el conejo de la Pascua. En esta se esconden huevos en una zona y los niños deben ir a buscarlos. Aún en la Casa Blanca es organizada esta tradición y los niños gozan de una experiencia inolvidable al estar allí en la residencia presidencial. Cuarto, el Día de Acción de Gracias o también llamado Thanksgiving Day. Este se celebra el cuarto jueves del mes de noviembre y tiene siglos de historia. Esta es una de sus tradiciones más familiares en la cual la familia se reúne para participar de un suculento pavo relleno y hacen una oración por lo que se tiene. Como el nombre lo indica, es un día para agradecer. Los símbolos nacionales. El primero es el águila calva. Es el ave nacional y su presencia gráfica se hace visible en el escudo de armas y en el gran sello de Estados Unidos. Segundo, el lema nacional. Ellos poseen un lema nacional, el cual es In God We Trust. Esto quiere decir En Dios confiamos. Este lema fue designado por el Congreso en 1959 y forma parte de su himno nacional. Además de esto, fue grabado en monedas desde 1861. Tercero, el gran sello.
El gran sello es una representación gráfica del escudo de armas utilizado por el gobierno federal para identificar monedas, estampillas, postales, papelería, banderas, uniformes militares, pasaportes y todo artículo oficial que el gobierno emita. Cuarto, la bandera nacional. La bandera nacional posee 50 estrellas en la parte superior izquierda, lo cual representa una nueva constelación. Es decir, cada estrella representa cada estado que compone al país. Esta fue designada como bandera nacional el 14 de junio de 1777 y su diseño definitivo se reglamentó el 21 de agosto de 1959. Quinto, el himno nacional, titulado La bandera de estrellas centellantes. Fue compuesto por Francis Scott Key el 14 de septiembre de 1814. El autor estuvo presente durante el bombardeo de la fortaleza McHenry en Baltimore, donde escribió el poema basándose en la esperanza de ver ondear la bandera de Estados Unidos. Esta composición fue entonada por primera vez el 19 de octubre de 1814 y años más tarde fue declarado himno nacional el 3 de marzo de 1931. Sexta, la Estatua de la Libertad. Ella es proveniente de Francia, fue recibida en Nueva York en 214 cajas. Esta fue diseñada por Frédéric Auguste Bardoli en 1886. El significado del nombre es la libertad iluminando el mundo. En su mano derecha posee una antorcha y en su mano izquierda posee una tablilla grabada con 4 de julio de 1776, la fecha en la que se proclamó la Declaración de la Independencia. Esta estatua posee una altura de 46 metros y 240.000 kilos de cobre. Cabe destacar que Estados Unidos también posee edificios y monumentos considerados como símbolos de la nación. Entre ellos podemos mencionar a la Casa Blanca, la residencia presidencial y otros muchos más. Influencia afroamericana y culturas étnicas predominantes. Los esclavos africanos trajeron consigo idiomas, creencias y tradiciones. Las condiciones en las que fueron atrapados, transportados y esclavizados no les impidieron mantener viva su cultura a escondidas. Los afroamericanos mantuvieron sobre todo la música y la religión. La música invadió el continente americano. El jazz, la salsa, el merengue, el samba o el candombe son algunos ejemplos de dicha influencia. Los africanos no eran considerados como humanos, sino como un objeto de trabajo y por lo tanto no tenían derechos. Aún así, la cultura africana ha sido muy importante en América. Se conocen 6 grandes grupos étnicos. Estos son los blancos, los nativos americanos y nativos de Alaska, asiáticos, afroamericanos, nativos de Hawái y las islas del Pacífico. Y las personas de 2 o más razas se utiliza también la clasificación de otra raza en el censo y otras encuestas, pero no es oficial. El arte. Los inicios de un arte propiamente estadounidense se remontan a mediados del siglo XVIII, donde la influencia del arte europeo era evidente. Pintores como John Singleton hicieron con sus retratos los primeros intentos de un arte puramente americano, pero poco después se hace patente en un pintor británico y en otros interesados en un arte visual para el pueblo. Su literatura. Su comienzo deriva de formas y estilos europeos, por ejemplo, Willem y otras novelas escritas por Charles Braden Brown, 1771-1810, imitan la novela gótica escrita en aquella época en Inglaterra. Incluso las historias de Washington Irving, 1783-1859, especialmente Rip Van Winkle y The Legend of Sleepy Hollow, parecen europeas, a pesar de su escenario estadounidense. Su música. Entre los géneros de mayor reconocimiento internacional originarios en el país destacan la marcha, el country,
el bluegrass, las llamadas músicas afroamericanas como el blues, el hip hop, el gospel, el rhythm and blues, el jazz y la música house, la música disco, el ragtime y el rock and roll. Su gastronomía se caracteriza por ser una fusión variada de gastronomía de otros países, adaptada a cada región. Un ejemplo es el espagueti, de origen italiano, y las salchichas alemanas, que se juntan y hacen el popular espagueti con salchichas. Lo mismo pasa con los perros calientes y las hamburguesas, de procedencia alemana y muy populares en Estados Unidos. Algunos de los platos típicos son el pie de manzana, la carne con chili. Entre los postres tradicionales más comunes están el banana split, las donas y los cupcakes. Su sistema educativo. El periodo escolar dura 12 años, 5 años de primaria y otros 7 de secundaria. Las escuelas inician el curso en septiembre, después de las vacaciones de verano. Estas comprenden julio y agosto. Un año escolar dura 2 semestres. El primero inicia en septiembre y termina en diciembre. El segundo inicia en enero y termina en junio. Los jóvenes asisten a las escuelas públicas, que son subsidiadas por el Estado desde primaria hasta secundaria. Este sistema educativo es mayoritariamente público, con control y financiación de los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y local. Es interesante mencionar que después que terminan la secundaria, la universidad no es gratis. Tienen que pagar por una carrera universitaria. Los deportes. Dentro de los deportes originarios en Estados Unidos se encuentran el baloncesto y el voleibol. También otros relativamente minoritarios en cuanto a su popularidad, como el surf. Ya eran practicados por los nativos antes de la llegada de los europeos. Otros deportes practicados también en Estados Unidos son el béisbol, el fútbol americano, el baloncesto, el hockey sobre el hielo, el fútbol, el golf y el tenis. Su patrimonio. En Estados Unidos se encuentran 24 de los 1.121 sitios esparcidos por el mundo declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, entre los cuales podemos mencionar el Parque Nacional de Mesa Verde, 1978, el Parque Nacional de Yellowstone, 1978, el Parque Nacional del Gran Cañón, 1979, y la Estatua de la Libertad, 1984. Su religión. Un porcentaje ligeramente superior al 50% de los estadounidenses dice que la religión toma un papel muy importante en su vida, una porción única entre los países desarrollados. La mayoría de los estadounidenses, en un 68,6%, se identifican como cristianos y alrededor del 15% no se identifican con ninguna religión. Podemos ver una gráfica aquí presente que comprende la religión de Estados Unidos en el 2022. Esta gráfica nos muestra que el protestantismo tiene un 43% en Estados Unidos. El catolicismo tiene un 25% en Estados Unidos. Y religión combinado comprende un 27% en Estados Unidos. Otras religiones comprenden un 5% en Estados Unidos. Y el mormonismo, esto comprende un 2% en Estados Unidos. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He has loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is mine.
I've seen him in the watchfires of 100 circling camps. They have built for him an altar in the evening dews and damps. I can read his righteous sentence by the dim and flaring lamps. His day is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His day is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea, with a glory in his bosom that transfigures you and me. As he died to make men holy, let us live to make men free, while God is marching on.